Hola, mi nombre es Islanda Poloche Yara, estudiante de Administración de Empresas. A continuación, presentaremos el análisis estadístico de variable discreta y continua. Introducción. La estadística es una herramienta clave en la toma de decisiones empresariales, pues permite transformar datos en información útil. En nuestra carrera profesional nos ayuda a comprender mejor el mercado, evaluar productos y tomar decisiones financieras acertadas. En este video resolveremos dos ejercicios prácticos, uno con variable discreta y el otro con variable continua. Ejercicio 1, variable discreta. Caracterización de la información. Se realizó una encuesta a 80 niños entre 5 y 12 años de edad, residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, sobre la aceptación de un nuevo sabor de gaseosa usando una escala del 2 al 10. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias encontramos los siguientes datos agrupados, donde en la columna de datos colocamos la puntuación, en este caso de 2 al 10. En la siguiente columna, que es la de frecuencia absoluta, se colocan los datos de los niños que fueron encuestados, en este caso 80. Para esta tabla de distribución de frecuencias sacamos las siguientes interpretaciones. Primero, la puntuación con mayor frecuencia es 7, lo que indica una alta aceptación. Segundo, el promedio es aproximadamente 5.925, indicando una tendencia moderada positiva. Tercero, la aceptación más baja fue dada por el 10% de la muestra. Cuarto, el 55% de los niños calificaron entre 2 y 6, lo que sugiere margen de mejora. Quinto, el 80% de los niños calificaron entre 2 y 7, lo que representa una aceptación buena, pero no excelente. A continuación, gráfica de frecuencias. En la gráfica de frecuencia absoluta, en este caso un diagrama de barras, se observa que la puntuación con mayor cantidad de niños fue 7, seguida de 6. Esto indica una tendencia positiva en la percepción del nuevo sabor. En la segunda gráfica, para la frecuencia relativa, que es un diagrama de sectores, en el diagrama de sectores confirma que las puntuaciones altas 6, 7 y 8 concentran más del 57% de las respuestas, lo cual respalda la percepción favorable. En la tercera gráfica, que es para la frecuencia absoluta acumulada, en este caso un diagrama de barras, se observa a partir de la calificación 6 que más del 50% de los niños otorgaron una calificación igual o superior, lo que indica un buen nivel de aceptación. En la siguiente gráfica, que esto es una gráfica de diagrama de línea para la frecuencia relativa acumulada, se evidencia que el 80% de las calificaciones están por debajo o igual a 7. Muestra cómo se distribuye la aceptación del producto de forma creciente. Le doy paso a la compañera Jamie, quien va a exponer los siguientes puntos. Buenas tardes, mi nombre es Jamie Milena Estudillo, estudiante de Administración de Empresas. Este trabajo es de estadística descriptiva. Calcular e interpretar las medidas de posición. Medida de posición en variables discretas es una tendencia que tiene los datos a agruparse a un punto medio o típico de la información recolectada, las cuales son: media es el promedio de la información recolectada y se divide a la sumatoria
de los valores recolectados por el número total de datos. La operación nos muestra 474 dividido 80 para un igual de 5.925. Interpretación, es un promedio. Buenas tardes, en promedio los niños valoran el producto con 593 puntos. Mediana, la mediana es una medida de tendencia central que determina el valor que cae en el centro de los datos. Cuando las observaciones están colocadas en el orden de magnitud, en este caso analizamos la clase media para determinar dividiendo el valor de la muestra entre 2, siendo este 80 dividido 2 igual 40. Busco este valor en la tabla en los valores de las frecuencias absolutas. Como no está, se evidencia entre 28 y 44. De ellos determino el mayor, es decir, 44. Este valor es en mis datos se encuentra en el valor 6. Mediana. La mediana es una medida de tendencia central que se determina en el valor que representa el valor que ocurre con más frecuencia las observaciones en un están conjunto de datos recolectados en un estudio determinado. En este caso analizamos la clase media para los valores de frecuencia el valor para de la determinar muestra el entre valor siendo que más se 80 repite, dividido siendo 2 este igual 20, 40. Busco este valor en la tabla, el 20. en los Nuestra valores clase de modal, frecuencia absoluta, como la moda es 7, teniendo como mayor frecuencia absoluta entre 28 y 44. F, calcular de e ellos interpretar las medidas el mayor, de es decir, 44. Medidas este valor de dispersión. en mis Las medidas datos de se encuentra en el valor 6. En una variable discreta permite conocer cuál la moda es disperso un o concentrado estadígrafo de posición que representa el respecto a la valor medida que ocurre o entre sí. con más frecuencia Varianza, en un mide cuánto de se datos dispersan los datos en un estudio respecto a la determinado. medida. En este caso, se una medida analiza los valores clave de la frecuencia en estadística para determinar el valor si los valores que están más se repite, o siendo concentrados alrededor el del 20, promedio. nuestra clase modal. La moda es 7, teniendo como mayor Desviación frecuencia absoluta estándar. 20. Es una de F, calcular las e medidas de interpretar dispersión las medidas más importante. Indica medidas cuánto se alejan. Las medidas de dispersión el promedio de los datos de una variable respecto a la discreta media. conocer en la raíz cuadrada de la varianza por lo que se expresa en las mismas unidades que en los datos. Sí. Varianza. Raíz cuadrada de ¿cuánto se dispersan los datos 4.319 igual a 2.077. A la media. Coeficiente. Una medida clave en estadística. Es la desviación para saber si los estándar valores están y muy media. separados o el resultado alrededor del promedio. Se expresa como porcentaje. Desviación estándar. Es según una de los las resultados medidas se determina dispersión más importante. Se determina que hay una dispersión moderada en los datos de aceptación. En promedio los datos que es una variable continua a la media es una variable en la raíz continua cuadrada que es de la aquella varianza, que puede tomar valores infinitos dentro por lo que del se rango expresa común, en las mismas peso, unidades altura, que en los datos. Temperatura, Coeficiente ingresos, de variación. etcétera. Se caracteriza estándar el número de clientes el resultado a los que se expresa como porcentaje. Desviación estándar. Según los resultados se determina que hay una dispersión moderada en los más datos importante. de aceptación. Indica cuánto se aleja. ¿Qué es una variable continua? El promedio, es aquella que puede tomar valor infinito dentro del rango como peso, de la altura, varianza, temperatura, por ingresos, lo que se etcétera. expresa en las mismas unidades que en los el datos. Número de clientes raíz a los que se les sirvió almuerzo 4.319 igual a 160 días hábiles, donde según los datos agrupados se obtienen la siguiente información mediante la tabla de frecuencia. El resultado muestra se 160, expresa, máximo se 78, mínimo 41, rango 37, intervalos de 9, amplitud de 4.2. Según los resultados, la media es 58,
Se determina que hay 4. una dispersión moderada Para en los datos la de aceptación, elaboración de la que tabla es una variable de la continua, dispersación de la es frecuencia, que debo es una variable continua, identificar que los es siguientes aquella datos. que puede tomar valores infinitos dentro del rango común. Muestra, indica peso, el conteo altura, de todos los datos. temperatura, Máximo dato de la muestra. ingresos, etc. Mínimo dato. Se caracterizó Dato el mínimo de número la muestra. clientes Rango. a los que se les Distancia sirvió entre el almuerzos máximo en y el dato 160 mínimo. días Intervalo. hábiles, Número donde de según los intervalos datos de la agrupados se clase obtienen la siguiente de la clase. Se información aproxima mediante al las número tablas entero. de frecuencia. Amplitud. Se obtiene de dividir el rango entre el número Para de elaborar intervalos. la tabla, Se aproxima al decimal siguiente. para la elaboración de la el tabla límite de inicial distribución de se frecuencia, toma debo como indicar punto los de siguientes inicio datos. en la tabla Muestra. según Indica el mínimo conteo de todos 41. los datos. Después se Máximo, suma dato máximo con la de la amplitud muestra. para determinar Mínimo, lo dato que mínimo sigue. de la muestra. El Rango, límite superior se distancia toma entre dato sumando el máximo y límite dato inicial mínimo. con la amplitud. Intervalo, número Así de sucesivamente. intervalos de La marca de la clase de clase se debo sumar aproxima el a límite números inferior enteros. y el límite Amplitud se obtiene de dividir el rango entre el número de y intervalos. dividirlo en 2. Se La aproxima frecuencia absoluta al decimal mide la siguiente. cantidad de datos en El un límite intervalo específico. inicial se toma Permite cuando entender como dónde se punto de encuentran los inicio valores. en la tabla según el mínimo Los valores 41. es la base Después para se suma calcular como otras frecuencias relativas. se suma con acumuladas. la amplitud La para frecuencia determinar relativa lo se divide siguiente. la frecuencia absoluta Determinar en la los muestra. que siguen. El límite superior La se frecuencia toma absoluta sumando el acumulada límite es una inicial suma de la con frecuencia la amplitud, absoluta con la siguiente la amplitud frecuencia y así relativa acumulada dividida sucesivamente. la frecuencia absoluta La marca en de la clase muestra. Para la determinar marca de clase la medida, debo sumar límite la media. inferior y Multiplico superior la marca de clase con la frecuencia y dividirlo absoluta. en 2. Aquí La frecuencia aquí absoluta el resto, se mide la la marca de cantidad clase de los con el datos valor de en la, un de la intervalo media. específico. Aquí multiplico el valor Permite anterior entender por 2. dónde se concentran los valores. El valor anterior con la frecuencia absoluta. La base para calcular otras frecuencias relativa acumulada. La frecuencia relativa divide la frecuencia absoluta en la muestra. La frecuencia absoluta acumulada es una suma de la frecuencia absoluta con la siguiente. Frecuencia relativa acumulada dividida la frecuencia absoluta acumulada en la muestra. Para determinar la media múltiplo que marca la clase con la frecuencia absoluta. Aquí está la operación. Aquí le resto la marca la clase con los valores de la media. Y aquí le multiplico el valor anterior a 2. Aquí multiplico el valor anterior con la frecuencia absoluta. Mi nombre es Jordan Enrique Solizarse, estudiante de Administración de Empresas. A continuación, hablaremos de la introducción general que hemos analizado de la cantidad de clientes que hemos atendido durante 160 días para entender mejor nuestra afluencia diaria. Veamos puntos claves que hemos encontrado. Medidas de posición. Tendencia central. En promedio, atendimos alrededor de 58 clientes por día. El punto medio de nuestros datos también se sitúa cerca de los 59 clientes, lo que significa que a la mitad de los días tuvimos menos y la otra mitad más. Además, la cantidad de clientes que tuvimos con mayor frecuencia en un solo día fue aproximadamente 60. Esto nos da una buena idea de nuestra afluencia típica. Medidas de dispersión variada. Sin embargo, también encontramos que la afluencia diaria puede variar bastante. En promedio, la cantidad de clientes se desvió de esa medida aproximadamente 58 clientes, lo cual la desviación es considerable. La diferencia entre el día con menos y el día con más clientes atendidos fue casi de 38. Esto nos indica que aunque tenemos un promedio de la realidad diaria, puede fluctuar bastante. Distribución general. En general, la mayoría de nuestros días cerca tuvieron un 67,5%, la afluencia entre 56 y 66 clientes. Esto nos representa un rango
más común que podemos esperar de la forma en la que se distribuyeron los datos sugiere una cierta simetría alrededor de este promedio, aunque la variabilidad es algo alta. Conclusión. En resumen, nuestra afluencia diaria de clientes se acerca alrededor de los 58 a los 60, pero debemos estar preparados para las fluctuaciones importantes de la demanda, ya que la variabilidad es notable. Esto es una clave para la planificación de personal y de recursos.